La reina Torra se sentó en su trono, sintiendo el frío mármol bajo ella, escuchando el silencioso zumbido del palacio. Viriyaya, su planeta, era famoso en toda la galaxia por su belleza y su avanzada tecnología. Pero tras siempre se había sentido apartada. Nació ciega, una condición poco común entre su gente, que valoraba la vista por encima de todo. El palacio susurraba sobre su debilidad, pero ella gobernaba con inteligencia y paciencia. Sus otros sentidos se habían agudizado. Podía oír una hoja caer en la terraza del jardín a 2 kilómetros de distancia. Podía sentir el movimiento del aire y el cambio de energía en una habitación. Tera había aprendido a confiar en lo que sentía, y esa confianza la había mantenido viva en la política, donde reinaba el engaño. Hoy era diferente. Hoy iba a casarse con un humano, una especie de un pequeño planeta azul, lejos del centro de influencia de Blean. La mayor parte de su consejo se había mostrado escéptica. Los humanos eran frágiles, lentos y simples para los estándares de Berli. No podían sobrevivir sin máquinas ni protección. Pero Torra había insistido. Había observado a este humano desde lejos durante semanas. Se había movido entre su gente sin miedo. Había mostrado respeto y curiosidad. Estas cualidades eran inusuales, incluso extraordinarias. Quería comprenderlo. Las puertas del palacio se abrieron con un suave siseo. Liem entró en el salón. Tera no podía verlo, pero sí oírlo. Sus pasos eran firmes pero cuidadosos, cada pisada mesurada. Se detuvo un momento, dejando que el peso del momento lo dominara. Tera podía sentir su latido, firme pero lleno de emoción. No tenía miedo, aunque debería haberlo tenido. Muchos visitantes temblaban simplemente al estar en presencia de la reina. La voz de Liem rompió el silencio. Su Majestad, es un honor estar aquí. Su acento era extraño, con una vibración que los extremos femeninos rara vez pronunciaban. Poseía una fuerza serena que captó la atención de Torra de inmediato. Podía sentir su honestidad en cada palabra, en cada respiración. Adelante, dijo Tera. Su voz era suave pero clara, con autoridad. No temas la ceremonia. Es antigua, pero necesaria. El humano se movió con cuidado, guiado por sus palabras. Siguió cada instrucción, inclinándose y doblándose donde la corte lo exigía. Tera sintió que la energía en la sala cambiaba. Los nobles viriles susurraban entre sí, pero ella los ignoró. Estaba concentrada en el humano. Al acercarse, ella extendió la mano. Pon tu mano en la mía. Liem lo hizo, y Zeroubred sintió el calor al instante. Su mano estaba callosa, como la de alguien que trabaja con las manos, no mimada como los nobles. Le gustó. Era real, viva, no una mano suavizada por privilegios o máquinas. Sus dedos recorrieron la forma de su mano, sintiendo cada línea y cresta, conociendo a la persona sin vista. Tú no eres como ellos, dijo en voz baja. La corte se acercó, esforzándose por escuchar. Tu especie escucha. Tu especie nota. Tú sientes lo que hay aquí. La mano de Liem se tensó ligeramente. Intento comprender. Es todo lo que puedo hacer. Sonrió, aunque nadie podía verlo. Se dio cuenta de que no estaba nerviosa. Se había enfrentado a enemigos, espías y traidores. Sin embargo, este humano aceleró sus movimientos de una forma nueva. Había curiosidad y quizás incluso esperanza. La ceremonia comenzó con los cantos tradicionales de Viriyaya. La música llenó la sala, vibrando a través del suelo y dentro del cuerpo de Torra. Liem respondió con naturalidad, imitando los patrones lo mejor que pudo. Tera sintió el ritmo en su energía, la forma en que su presencia se ajustaba al sonido y al espacio. Había esperado torpeza, pero no la hubo. Era elegante, cuidadoso y presente. Los consejeros de intercambiaron miradas de asombro. Uno susurró, se adapta como un soldado entrenado. Tera no respondió. Estaba demasiado ocupada percibiendo la verdadera naturaleza de Liem.
Comprendió que los humanos podían ver de forma diferente a su gente, con sus mentes e instintos, en lugar de con sus ojos. Este humano estaba vivo de maneras que Viriyaya había olvidado. Al terminar la ceremonia, Torra se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Esta no era una unión de debilidad y piedad. Era algo nuevo, algo peligroso de subestimar. Su corte tendría que aceptarlo. Su gente tendría que respetarlo. El humano había entrado en su mundo silenciosamente, simplemente siendo el mismo, y Torra sabía que nunca antes había conocido a nadie como él. No podía verlo, pero podía sentir el impacto que ya había causado. Esta noche, una nueva historia comenzaría para Viriyaya, una que nadie podría predecir, una que podría cambiar la galaxia misma. El palacio quedó en silencio después de la ceremonia. Las antorchas parpadeaban a lo largo de los altos muros, proyectando sombras que Torra no podía ver, pero podía sentir en los sutiles cambios del aire. Se movió con cuidado por los pasillos, guiada por las vibraciones del suelo y el leve zumbido de la maquinaria del palacio. Liam la siguió de cerca. Podía sentir su presencia, firme y observador, pero no emitió ningún sonido que sugiriera miedo o vacilación. «Este palacio es enorme», dijo Liam con voz serena. «Nunca he visto un lugar tan grande, y sin embargo, se siente vivo». Tera sonrió quedamente. «Y no son solo piedras y muros. Cada parte de este palacio responde. Respira a su manera. Muchos Bielins lo olvidan». Liam ladeó ligeramente la cabeza. «Creo que lo entiendo. Es como un ser vivo». Traguón asintió. Su mente funcionaba de forma diferente a la de su gente. Los Bielins dependían de la vista, la precisión y la tecnología. Los humanos dependían de la intuición, la curiosidad y el instinto. Era inusual, y Tra lo encontró fascinante. Entraron en el jardín privado, un lugar que pocos visitantes veían. Las flores y las plantas emitían suaves vibraciones energéticas que Torra podía percibir como colores y movimiento. Estiró la mano y dejó que sus dedos rozaran los pétalos. Liam la siguió, moviéndose lenta y cuidadosamente. «¿Puedes sentirlos?», preguntó Liam con un tono curioso. Tera rió suavemente. «Sí, siento la energía de todo. Incluso de ti. Tienes una presencia que destaca». Liam se quedó paralizado, percibiendo que ella lo había notado de una manera que nadie más lo había hecho. «No lo entiendo», dijo. «Eres diferente», dijo Tera simplemente. «No como los demás. Estás vivo de maneras que mi gente ha olvidado. Te das cuenta, percibes, sientes, te adaptas. Eso es raro». Caminaron por el jardín en silencio durante unos minutos. Tera sintió los cuidadosos movimientos de Liam y su curiosidad. Tocó las flores suavemente y ella pudo percibir la delicadeza en su tacto. A diferencia de muchos Virans, no intentó dominar las plantas ni someterlas. Se movió con respeto. «Eres paciente», Tra dijo. «La mayoría de los humanos que he observado son impacientes. Se apresuran, tropiezan, ignoran los detalles. Eres diferente». Liam sonrió en silencio. «Aprendí a observar. Mi gente sobrevive notando lo que otros no ven. Supongo que es instinto». Tera ladeó la cabeza, percibiendo algo profundo en su energía. Era honesto. Completamente honesto. No necesitaba esconderse ni mentir. Eso era inusual entre su gente, e incluso en su propia corte. Los Bielins estaban entrenados para engañar, manipular, ocultar debilidades. Pero Liam no necesitaba esas cosas. Mientras caminaban, una suave brisa soplaba por el jardín. Tera la sintió en su piel y supo de inmediato que Liam también la sentía. Hizo una pausa y cerró los ojos un momento, respirando profundamente. Tra percibió una serena comprensión en él. Estaba presente en el momento, plenamente consciente de su entorno sin necesidad de verlo. «Lo notas todo», dijo Liam en voz baja. «Incluso lo que otros ignoran». «Y también lo notas», respondió Zeroubred.
Por eso acepté este matrimonio. No eres como los humanos que esperaba. Eres más de lo que parecen. Estás vivo de una manera que me sorprende incluso a mí. Liam la miró, aunque ella no podía ver sus ojos. Sintió que su energía cambiaba ligeramente, como si comprendiera el peso de sus palabras. No sé qué me depara el futuro, dijo en voz baja. Pero quiero aprenderlo todo sobre este lugar, sobre tu gente, sobre ti. Tra hizo una pausa y extendió la mano, dejándola reposar ligeramente sobre su brazo. Podía sentir su calor, firme y reconfortante. Entonces aprenderemos juntos, dijo. Tu especie ha sobrevivido contra viento y marea. Quizás puedas enseñarle a mi gente algo que hemos olvidado hace mucho tiempo. El jardín parecía zumbar a su alrededor como si reconociera su presencia. Torra había esperado que un humano fuera frágil, limitado o común y corriente. En cambio, encontró curiosidad, fuerza, paciencia y respeto. Liam era, no solo diferente, sino extraordinario. Esa noche, al regresar a las cámaras del palacio, Zero se dio cuenta de algo profundo. Esta unión era más que un acuerdo político. Era el encuentro de dos formas de ver el universo, una nacida del instinto y la intuición, la otra de la tecnología y la tradición. No tenía ni idea de lo que le depararía el futuro, pero una cosa estaba segura. La humanidad había entrado en su mundo silenciosamente y ya había empezado a cambiarlo todo. El gran salón del palacio se llenó de luz y sonido, aunque no podía ver ninguno de los dos. Sentía las vibraciones del suelo, el ritmo de la música y la tensión en el aire. Hoy era la ceremonia que la uniría oficialmente a ella y a Liam ante su pueblo y la galaxia. El salón estaba abarrotado de nobles varianos, consejeros y dignatarios extranjeros. Susurraban entre ellos, algunos con entusiasmo, otros con dudas y unos pocos con abierto escepticismo. Tera ocupó su lugar en la plataforma elevada. Su sola presencia exigía atención. Podía sentir cada mirada, cada cambio de energía y cada juicio silencioso. Liam se acercó con cuidado, guiado por su voz y las sutiles instrucciones que le daba. Su ritmo era constante, su energía tranquila, pero alerta. Lo había observado de cerca desde su primer encuentro, y ahora sentía la medida completa de su valentía. La ceremonia comenzó con el canto de las antiguas palabras de Berleán. El sonido recorrió el salón, vibrando en armonía con el suelo y las paredes. Liam siguió el ritmo, repitiendo las palabras con cuidado, ajustando sus movimientos al flujo de la energía. Tera podía sentirlo intentando alinearse, respetar la tradición sin flaquear. Su concentración la impresionó. Un noble se adelantó para presentar los anillos ceremoniales, intrincados anillos de metal que unían a los novios. Los anillos no eran simples joyas. Contenían canales de energía que les permitían percibirse mutuamente a distancia. Torra extendió la mano, sintiendo la de Liam en la suya. En el momento en que sus dedos se tocaron, sintió fluir la energía. Era algo nunca antes experimentado. La presencia de Liam era fuerte y clara, resonando con confianza y respeto. «Puedes colocarte el anillo», instruyó Torra con voz tranquila pero firme. Liam levantó el anillo con cuidado, sintiendo el peso de la responsabilidad. Lo deslizó en su dedo con precisión. Sintió una calidez que se extendía por su ser, no por el metal en sí, sino por la conexión que representaba. A continuación, se pronunciaron los votos. Escuchó a Liam hablar. Sus palabras eran sencillas pero llenas de significado. Te respetaré a ti, a tu gente y tus costumbres. Aprenderé y creceré. Estaré presente en cada momento que compartamos. Su voz transmitía una sinceridad que podía percibirse incluso en quienes no la oían con claridad. Tera respondió a su vez, con palabras mesuradas y deliberadas. Te guiaré, confiaré en ti y valoraré tu presencia. No eres solo un humano. Eres un compañero, un aliado y una fuerza que mi pueblo llegará a comprender. Los nobles observaban atentamente,
susurrando en voz baja pero tensa. Algunos dudaban de que un humano pudiera captar la atención de la reina, y mucho menos inspirar respeto. Pero trasintió la fuerza de Liam de una forma que ellos no podían. Su energía era viva, vibrante e inquebrantable. Cuando se pronunciaron las últimas palabras, la energía en la sala cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero Tra lo sintió. La ceremonia había concluido no solo según la tradición, sino con la verdad. Podía sentir que la confianza y la conciencia de Liam habían cambiado la percepción de la sala. Los Bielins dependían de la vista y la ceremonia, pero no podían esconderse de la fuerza de la presencia que Liam traía. Después de la ceremonia, caminaron juntos por los pasillos del palacio, ahora oficialmente compañeros. La curiosidad de Liam nunca flaqueó. Hacía preguntas, tocaba paredes, exploraba texturas y percibía la energía de maneras que impresionaron a Torra. Ella se dio cuenta de que su enfoque era completamente humano, pero lograba lo que los Bielins necesitaban de la tecnología. «Entiendes más de lo que esperaba», dijo Tra en voz baja. «Solo noto lo que siento», respondió Liam. «No puedo ver, pero puedo sentir. Intento comprender». Sonrió. Ella esperaba simplicidad. Había esperado vacilación. En cambio, encontró a alguien que se adaptó, respetó y prosperó en su mundo. La corte tardaría en aceptarlo, pero a ella no le importó. Liam había demostrado ser digno, no por la vista ni por la tecnología, sino por instinto y conciencia. Esa noche, al regresar a sus aposentos privados, Tera sintió una serena certeza. La ceremonia no solo los había unido, sino que había demostrado la fuerza única de la humanidad. Liam había entrado plenamente en su mundo, y ella comprendió que era capaz de cosas extraordinarias. Podía sentirlo en cada movimiento, cada respiración y cada latido. Comprendió que esta unión no sería solo una alianza política. Sería el comienzo de algo más grande, algo que su pueblo jamás había visto. La humanidad había llegado a Viriyaya silenciosa y cuidadosamente, pero con una fuerza innegable. La reina y su compañera humana se sentaron juntas en la quietud de la cámara, y por primera vez, trasintió una profunda anticipación por lo que el futuro pudiera deparar. El palacio estaba en silencio a altas horas de la noche, aunque el suave zumbido de energía aún recorría las paredes. Condujo a Liam de nuevo al jardín privado. El jardín era un lugar de calma, lejos de los susurros de la corte. Estaba vivo con el suave pulso de las plantas, la suave vibración del agua fluyendo en arroyos ocultos y la energía de criaturas que se movían invisibles. Amaba el lugar porque le permitía sentir la vida sin interferencias. Esta noche, quería ver cómo se movería Liam en un espacio tan diferente de su propio mundo. «Pisa con cuidado», dijo con voz tranquila. «Siente el suelo. Escucha el ritmo del aire». Liam asintió. Caminó lentamente, colocando los pies con cuidado, sintiendo las sutiles vibraciones del suelo del jardín. Levantó las manos ligeramente, percibiendo el aire a su alrededor. Torra podía sentir su conciencia. Era atento, paciente y respetuoso. La mayoría de los virus se movían con orgullo y arrogancia. Liam se movía con curiosidad y cuidado. «Observas más de lo que esperaba», dijo Tra en voz baja. «La mayoría de los visitantes tropiezan. Ignoran lo que no pueden ver. Tú, en cambio, adáptate». «Tengo que hacerlo», respondió Liam. «He sobrevivido notando lo que otros pasan por alto. Así es como vive mi gente. Es instinto». Tera extendió la mano y la guió hacia una flor que emitía un suave pulso de energía. Se agachó y dejó que sus dedos rozaran los pétalos. Tera sintió la energía transferirse de la flor a. Su toque era suave, reverente. No intentó controlarlo ni dominarlo. Simplemente lo sintió. «Ten cuidado», dijo Tra, «tu mano no daña, pero conecta». Liam se enderezó y sonrió. «Así vivo. Tengo que conectar con el mundo para comprenderlo. De lo contrario, no puedo sobrevivir». Se adentraron más en el jardín.
La luz de la luna se filtraba entre los altos árboles, creando patrones que Torra percibía en las vibraciones del aire. Podía sentir la respuesta de Liam, ajustando su ritmo, moviéndose en armonía con el entorno. Era inusual que un humano sintiera la energía de esta manera sin entrenamiento. Sin embargo, lo hacía de forma natural. Estás vivo de maneras que mi gente no puede ver. Dijo que percibes intenciones, sentimientos y movimientos sin depender de máquinas. Eso es raro. Liam hizo una pausa y cerró los ojos un momento, respirando hondo. Torra podía sentir cómo alineaba su energía con la de ella y con la del jardín. Se dio cuenta de que los humanos tenían un instinto que su gente había olvidado. Podían sentir sin ver, comprender sin tecnología y adaptarse sin reglas rígidas. Era un tipo de inteligencia que Viral Leens había descartado como primitiva. «Me sorprendes», dijo Torra en voz baja. Esperaba una criatura frágil, insegura y débil. En cambio, eres fuerte, consciente y cuidadoso. Respetas lo que no entiendes. Eso es algo que mi gente rara vez hace. Liam abrió los ojos. Estoy aprendiendo, dijo simplemente. Quiero entender tu mundo. Quiero entenderte. Tera pudo sentir la honestidad en sus palabras. Era pura e inquebrantable. Sin mentiras, sin pretensiones, sin intento de impresionar, solo presencia, solo conciencia. Por primera vez en su vida, Torra sintió la tranquila certeza de que este humano podría sobrevivir aquí. No por la tecnología ni las reglas, sino por el instinto y la atención. El aire nocturno se enfrió y Torra guió a Liam hacia un pequeño arroyo escondido entre las plantas. El agua fluía suavemente sobre las piedras, creando suaves vibraciones que se extendían por el jardín. Liam se arrodilló y dejó que sus manos tocaran el agua. Trasintió su energía latir en armonía con la corriente. Entiendes más de lo que crees. Ella dijo, los humanos pueden parecer frágiles, pero tú, llevas algo que mi gente ha olvidado hace mucho. Por eso acepté esta unión. No por deber ni política, sino por esto, por tu capacidad de sentir, adaptarte y respetar la vida. Liam la miró, aunque ella no podía verle los ojos. Sintió su energía firme y cálida, y supo que lo entendía. Honraré eso, dijo. Respetaré este mundo y a su gente. No lo olvidaré. Tera extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. La conexión entre ellos se profundizó, no por ceremonias ni anillos, sino por la comprensión. Comprendió que esto era solo el principio. La humanidad había llegado a su mundo silenciosa y cuidadosamente, y ya estaba cambiando su vida. Esta noche, Torra sabía que Liam era más que un invitado, más que un compañero. Era una fuerza y el mundo de Virilia nunca volvería a ser el mismo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del palacio, trayendo calidez a los fríos salones de mármol. Tera caminó junto a Liam mientras se dirigían a la cámara del consejo. Hoy le había preparado una prueba. El consejo había expresado dudas sobre la capacidad de un humano para contribuir a Viriyaya. Tra pretendía demostrarles que Liam era más que capaz. La cámara del consejo era enorme, llena de líderes y consejeros. Su energía era tensa, esperando ver qué tenía en mente la reina. Se detuvieron al frente, percibiendo el murmullo de la sala, la mezcla de duda, curiosidad y escepticismo. Liam la siguió, tranquilo y atento, con una presencia firme. Hoy, Torra. Comenzó. Veremos cómo un humano se adapta a nuestras costumbres. Observarás y luego responderás. Las luces de la cámara se atenuaron y una simulación holográfica apareció en el centro de la sala. Mostraba una compleja red de pasillos, habitaciones y nodos de energía. La mayoría de los líderes virales dependían de su tecnología para navegar por esos espacios. Podían calcular y memorizar cada camino con precisión. Liam observó la simulación en silencio, percibiendo el flujo de energía en lugar de memorizar el mapa. Adelante, ordenó Tera. Mostrar cómo lo percibes.
Liam cerró los ojos brevemente. Levantó las manos, sintiendo las vibraciones en el aire, los sutiles cambios de energía alrededor de los nodos. Tera observaba atentamente, percibiendo su conciencia. No seguía los caminos con lógica ni memoria. Percibía el flujo, las conexiones entre los nodos y las debilidades ocultas del sistema. El consejo murmuró con incredulidad. Un asesor susurró: fracasará. Los humanos son lentos y sin entrenamiento. Liam se movió, guiado por el instinto. Su mano se cernía sobre los nodos y trazaba caminos con cuidado. La energía pulsaba bajo sus dedos, mostrándole patrones que ninguna máquina podía detectar. Tera podía sentirlo, la mente humana adaptándose naturalmente, percibiendo lo que los berlianos solo podían calcular con máquinas. Más rápido, dijo un miembro del consejo. Exigió. Debía responder con precisión. Los movimientos de Liam no se apresuraron. En cambio, se volvieron más precisos y seguros. Identificó puntos débiles en la red, áreas que los Bielins habían pasado por alto. Tera sintió que la habitación cambiaba a medida que la energía seguía sus acciones. El escepticismo del consejo comenzó a flaquear. Observas cosas que las máquinas no pueden, dijo Tera en voz baja. Esa es tu fuerza. No la velocidad, sino la conciencia. Liam abrió los ojos y habló en voz baja. No veo el mapa como tú. Lo siento. Percibo dónde se conectan las cosas, donde son débiles. Así es como sobrevivo. El consejo se quedó sin aliento cuando Liam mostró la secuencia final. Caminos que parecían imposibles de recorrer se resolvieron con movimientos simples y precisos. Había predicho cada obstáculo, cada cambio, y lo había corregido antes de que se convirtiera en un problema. Torra podía sentir cómo cambiaba la alineación energética de la habitación. El humano había triunfado donde muchos otros finales habrían fracasado. Un anciano se levantó, haciendo una ligera reverencia. Esto es notable. Hemos subestimado la mente humana. Asintieron. Los humanos dependen de la intuición y el instinto. Eso es algo que nuestra gente ha olvidado. Liam nos ha demostrado que la conciencia puede superar a la tecnología y la presencia puede superar al entrenamiento. Liam miró alrededor de la cámara. Solo hago lo que me sale naturalmente. Dijo, observo patrones, conexiones y energía. Así es como sobrevivo. Así es como mi gente sobrevive. Los miembros del consejo guardaron silencio un momento, absorbiendo la demostración. Sentían orgullo y certeza en la presencia de Liam. No solo estaba sobreviviendo. Les estaba enseñando una lección que habían ignorado durante siglos. La humanidad era más que frágil. La humanidad era adaptable, instintiva y capaz de cosas que su especie ni siquiera podía imaginar. Después de la prueba, Tra condujo a Liam de vuelta al jardín. Se lo has demostrado, dijo. No por la fuerza ni por la vista, sino por el instinto. Eso es lo que hace poderosos a los humanos. Por eso confío en ti. Liam sonrió silenciosamente. Solo hago caso a lo que siento. Eso es todo lo que sé. Tra le puso la mano en el brazo. Sintió la firme fuerza en su presencia. El talento oculto de un humano se había revelado, y era más que habilidad. Era conciencia, paciencia e instinto. Viriyaya nunca había visto nada igual. Esa noche, Torra comprendió que Liam no era solo su compañero. Era un puente entre mundos. La humanidad había llegado a su vida y a su corte silenciosa, cuidadosamente, y ya con un poder que podía cambiarlo todo. El palacio rebosaba tensión. A la mañana siguiente, Tra lo percibió de inmediato. Hubo un cambio en la energía que rodeaba la ciudad. Algo inusual había aparecido en los límites del territorio de Viriyaya. Habían llegado informes de una flota que se desplazaba por los sistemas exteriores. No eran Viran, ni humanos, sino algo desconocido y peligroso. El consejo se puso nervioso. Se quedó en la cámara de observación, con la mano apoyada en el brazo de Liam.
No podía ver las naves que se acercaban, pero sentía la energía que irradiaban. Liam estaba de pie junto a ella, tranquilo, pero alerta. Ya había presentido el peligro de una forma que los verlianos habían pasado por alto. «Se acercan rápido», dijo Sies con voz firme. «El Consejo está preocupado. No comprenden la naturaleza de la amenaza». Liam escuchó atentamente. Podía sentir los sutiles cambios de energía de la flota. A diferencia de los virlianos, que dependían de pantallas y cálculos, él percibía la intención tras las naves. Podía notar que no solo eran fuertes, sino también astutas, esperando pillar desprevenidos a los defensores. «Creen que pueden sorprendernos», dijo Liam en voz baja. «Pero están dejando rastros. Puedo sentirlos». Trasintió una oleada de respeto. Sus instintos eran extraordinarios. La mayoría de los humanos se sentirían abrumados por la magnitud de la amenaza, pero Liam podía interpretarla. Podía anticipar los movimientos sin necesidad de tecnología. El consejo se reunió en la sala de guerra, donde mapas y pantallas de energía mostraban la flota que se aproximaba. Los asesores discutían sobre las mejores estrategias defensivas. La escuchó, pero ella ya sabía lo que había que hacer. Se giró hacia Liam. «Muéstrales», dijo, «que vean lo que yo veo a través de ti». Liam dio un paso al frente. Cerró los ojos brevemente, utilizando sus sentidos. Tera podía sentirlo alineándose con la energía de las naves que se aproximaban. Identificó puntos débiles, huecos en la formación y errores de sincronización que los extremos femeninos habían pasado por alto. El consejo se quedó sin aliento mientras Liam explicaba los movimientos. «Atacarán aquí primero», dijo, señalando un lugar en el mapa. «Luego intentarán una distracción. Si movemos nuestras defensas de esta manera, podemos atraparlos». Los generales se quedaron atónitos. Uno murmuró: «Un humano puede leer su energía mejor que nuestros sensores». Sonrió en voz baja. «El instinto supera el cálculo. Los humanos ven patrones de maneras que nosotros no podemos». La flota llegó al límite de la atmósfera de Viriyaya. Sus naves brillaban a la luz de la estrella distante. Las defensas de Birli estaban listas, pero fue la guía de Liam la que marcó la diferencia. Las naves se adentraron en la trampa que él había identificado. Pulsos de energía del escudo de Blien. Los atacantes se dirigieron hacia canales estrechos. Liam había predicho su trayectoria con exactitud. Tera podía sentir cómo flaqueaba la energía del enemigo. Esperaban una victoria fácil. En cambio, se encontraron con una precisión y una conciencia que no podían comprender. El miedo se extendió por sus filas. Aunque eran mucho más fuertes tecnológicamente, la estrategia instintiva de un humano trastocó sus planes. El consejo observó con asombro cómo la primera oleada de naves enemigas se veía obligada a retirarse. Las predicciones de Liam habían sido perfectas. La capacidad del humano para detectar patrones, anticipar acciones y responder con rapidez le había dado a Viriyaya la ventaja. Tera podía sentir cómo disminuía la energía de la flota enemiga. No fueron derrotados, pero ahora eran cautelosos. «Lo has hecho bien», le dijo Traaliem, poniéndole la mano en el brazo. «Tu presencia lo ha cambiado todo». Esperaban debilidad y en cambio encontraron fuerza. Liam asintió. «Solo seguí mis instintos. Eso es todo lo que sé». Tera se dio cuenta de que los humanos tenían un poder que ella subestimó. No era tecnología, ni fuerza, ni velocidad. Era instinto, conciencia y coraje. La humanidad había entrado en Viriyaya no como una especie frágil, sino como una fuerza capaz de alterar el equilibrio de poder. El consejo se inclinó ante sus palabras. Ni siquiera los miembros más escépticos podían negar lo que habían presenciado. Liam había demostrado que los humanos eran más de lo que parecían. Sentían orgullo no solo por él, sino por lo que representaba su presencia. Esa noche, mientras el palacio se quedaba en silencio, Thor miró a Liam. Ella podía sentir su serena fuerza y seguridad.
Se había enfrentado al enemigo, no con máquinas ni reglas, sino con instinto. Sabía que la humanidad había llegado plena, silenciosa y poderosa. La galaxia nunca volvería a subestimarlos. La batalla había terminado, pero el palacio estaba lejos de estar en silencio. Energía fluía a través de las paredes como una corriente viva, reflejando la tensión y la emoción de la victoria. Tra permanecía de pie en el balcón de sus aposentos, sintiendo las vibraciones de la ciudad a sus pies. La flota enemiga se había retirado, no destruida, sino humillada. Su arrogancia había sido respondida con una fuerza que no podían comprender. Los humanos lo habían cambiado todo. Liam se acercó a ella, tranquilo como siempre, pero alerta. Había guiado las defensas, predicho los movimientos enemigos y enseñado al consejo el poder del instinto. Torra podía sentir su fuerza, no solo en estrategia, sino en presencia. Se había convertido en algo más que un aliado. Era un compañero, un puente entre su gente y el potencial desconocido de la humanidad. El consejo ha aceptado tu guía, dijo Torra en voz baja. Incluso aquellos que dudaban de ti ahora lo entienden. Tu instinto es más valioso que cualquier tecnología. Liam negó con la cabeza. Solo seguí lo que sentía. Eso es todo lo que sé. Me alegra que haya ayudado. Tera sonrió. Has hecho más que ayudar. Nos has recordado algo que perdimos. Hace mucho tiempo. Los humanos ven lo que otros no pueden. Tú sientes lo que otros ignoran. Te adaptas donde otros fallan. Por eso te elegí. Bajo ellos, las calles de la ciudad bullían de celebración. Ciudadanos y guardias hablaban por igual del humano que había cambiado el curso de la batalla. Birli Enns, que siempre había valorado la vista por encima de todo, ahora respetaba la presencia y la intuición. Liam les había demostrado que la fuerza se manifestaba de muchas maneras. La reina lo condujo de vuelta al palacio. Esto es solo el principio, dijo. La humanidad ha entrado en Viriyaya, no como huéspedes, sino como socios. Los instintos de su gente nos enseñarán más que nuestras máquinas jamás podrían. Liam la siguió por los pasillos, escuchando el zumbido de energía y percibiendo la emoción a su alrededor. Nunca imaginó que los humanos pudieran influir en un mundo tan diferente al suyo. Sin embargo, allí estaba, no por la fuerza, ni por reglas, sino por instinto y conciencia. En la cámara del consejo, Torra se dirigió a su gente. Hemos visto lo que un humano puede lograr. Que esto sirva de lección. La tecnología y la vista son herramientas, pero el instinto y la conciencia son poder. La humanidad nos recuerda que la fuerza es más de lo que creíamos. Los miembros del consejo asintieron, algunos con reticencia, otros con admiración. Liam se había ganado su respeto, no demostrando superioridad, sino mostrando comprensión. Torra percibió el cambio en la sala. Una nueva era había comenzado. Esa noche, Torra y Liam regresaron al jardín privado. La luz de la luna se extendía sobre las plantas y el aire estaba lleno de energía serena. Tera extendió la mano, dejando reposar ligeramente en el brazo de Liam. Has cambiado este mundo, dijo. Y no destruyendo ni conquistando, sino estando presente, consciente y cuidadoso. Los humanos tienen un poder que mi gente subestimó. Ahora lo veo. Liam sonrió discretamente. Solo hice lo que pude. Así es como mi gente sobrevive. Observamos, nos adaptamos, aprendemos. Esa es nuestra fuerza. Asintió. Sintió una profunda certeza. La humanidad había llegado a Viriyaya silenciosa y cuidadosamente, pero con una fuerza que no podía ignorarse. La galaxia se daría cuenta, no de las armas ni la tecnología, sino de los instintos y la conciencia que los humanos poseen naturalmente. En la quietud del jardín, Torra percibió una nueva conexión, no solo entre ella y Liam, sino entre su gente y una especie considerada frágil durante mucho tiempo. Una especie que había regresado a la galaxia, no con fuego,
sino con vida, percepción y fuerza. Este es el comienzo de algo más grande, dijo Torra en voz baja. Juntos, demostraremos a la galaxia lo que los humanos pueden hacer. Liam puso su mano sobre la de ella. Entonces lo enfrentaremos juntos. No con la vista, ni con máquinas, sino con instinto, conciencia y confianza. Sintió su energía, firme y fuerte, y supo que era verdadera. La flota enemiga regresaría algún día y otros desafíos vendrían después. Pero la humanidad ya no era subestimada. Sus instintos, conciencia y coraje habían cambiado Viriyaya para siempre. La reina y el humano permanecieron uno junto al otro, sintiendo el silencioso poder de la victoria y la promesa del futuro. La humanidad había regresado, no con fuerza, sino con presencia. Y por primera vez en siglos, la galaxia lo notaba. La noche era tranquila, pero albergaba la promesa de una nueva era. Tera y Liam habían forjado más que una unión. Habían forjado un comienzo, uno que resonaría a través de mundos y generaciones. El regreso de la humanidad había comenzado.